¿Cómo están ustedes? Qué gusto de saludarles. ¿Se recuerdan la riña ocurrida en el partido de Copa de Campeones que se jugaba en la cancha de Callejones, que enfrentaba a Lontué y a la selección de Maule? Bueno, pasemos a revisar imágenes de aquella tarde triste para el fútbol amateur de nuestra región del Maule, porque era el domingo 28 de julio en la cancha Santa María de Callejones, cuando se enfrentaban por Copa de Campeones las selecciones, como ya les decía, en la antesala de Lontué y Maule. Maule hacía de local. El partido terminó empatado 0-0, pero ya habían comenzado las agresiones de parte del arquero de Lontué con el director técnico de la selección de Maule. Hasta ese momento eran solamente agresiones verbales, era una disputa verbal. No habían entrado todavía en juego quienes participaron posteriormente de una batalla campal, una riña de proporciones. Fíjense ustedes y pasemos a revisar imágenes de la pelea propiamente tal. Ustedes ven cómo incluso los hinchas saltan la barrera, las mallas de contención que separan la cancha, el campo de juego de las gradas, para poder participar de esta verdadera pelea, una riña que involucró golpes de pies, golpes de puño, incluso algunos señalan que hubo palos de por medio y personas violentamente agredidas. Todo esto ocurre tras el partido, o sea, ya había finalizado el encuentro deportivo cuando ocurre todo esto. Bueno, la ANFA decide el pasado 31 de julio, a través de un oficio, castigar a ambas selecciones y eliminarlas de la competencia. Son las selecciones adultas, las selecciones infantiles no tienen nada que ver en toda esta trifulca. Y esto se debe al informe del árbitro, del turno, de las fotos y los videos que van entonces involucrando a las personas que participaron de esta verdadera batalla campal tras este partido jugado en la comuna de Maule, precisamente en la zona de Callejones. Bueno, todo el proceso de apelación tras el castigo culmina hoy a las 21 horas. La única selección que pudo participar entonces de esta apelación fue Lontué. Maule no hizo llegar ningún tipo de registro o de apelación para poder eliminar el castigo que se le había impuesto por parte de la ANFA regional. Fíjense ustedes que Lontué en su apelación señala que ANFA regional está equivocada en este castigo, que el estadio de Callejones, por ejemplo, no tenía la seguridad, no contaba con resguardo de carabineros, que ellos además no fueron los agresores, sino que los agredidos, y que muchos jugadores y también la hinchada que acudió desde Lontué a Maule debió arrancar tras esta riña. Pese a eso, entonces, ANFA regional entregó los antecedentes ya a la ANFA nacional, quien definiría si confirma estos castigos durante la jornada del viernes. Lo más grave de todo es que incluso ANFA nacional podría aumentar los castigos, porque desde la región del Maule se pide un castigo bastante amplio para la comuna de Maule. Es decir, ellos dicen que podrían arriesgar 2 torneos que equivalen entre 6 y 8 años. En tanto, Lontué fue eliminado de este torneo y son ellos los que apelan a este castigo entregado por la ANFA regional. El viernes será decisivo entonces en esta materia. ANFA nacional se reúne ese día y va a confirmar si se aplican o no estas sanciones en nuestra región del Maule. Otra de las informaciones que también hay que confirmar es que como ya había terminado el partido, no hubo jugadores expulsados tras esta riña. Sí hay 20 jugadores identificados que participaron de la pelea y que fueron informados tanto por el turno de ANFA como por el árbitro, pero que no han recibido castigo. ANFA Nacional se podría además pronunciar respecto a esta situación, por lo tanto los 20 jugadores también podrían arriesgar quizás una sanción importante. Todo esto comenzó, para ir recordando a quienes se van sumando a nuestra sintonía, tras una disputa verbal, una agresión verbal que terminó claramente en golpe de pies, de puños y en una pelea que involucró a más de 50 personas entre el técnico de la selección de Maule y el arquero de la selección de Lontué. Desde ANFA regional entonces confirman que el campeonato de la zona norte está suspendido, luego que las selecciones adultas de Maule y Lontué fueran castigadas y eliminadas entonces de este campeonato de Copa de Campeones. Y lo más grave quizás es lo que va a poder definir ANFA Nacional,
y que pide además ANFA Regional es un castigo para la selección de Maule o para 2 torneos que equivalen, como les decía yo, entre 6 y 8 años. Una situación grave que pone en evidencia entonces la violencia que existe en el fútbol amateur. Desde ANFA Regional dicen incluso que ellos no están para proteger los malos elementos en el fútbol amateur y menos para validar la violencia. Nos vamos a mantener atentos al desarrollo o al desenlace de esta triste historia que ocurrió el pasado 28 de julio en nuestra región del Maule, la localidad de Callejones, dentro de un partido de fútbol cuando ya habían terminado los 90 minutos de juego, pero que terminó tristemente en estas imágenes de violencia, de golpe de puños, de golpe de pies entre jugadores, entre barras, una situación que claramente no queremos que se repita en nuestra región del Maule y que este tipo de castigos que aplica la ANFA regional van en torno a ello. No se puede validar la violencia en los estadios, no se puede validar tampoco el consumo de alcohol dentro de los estadios. Nos mantenemos atentos y les vamos a ir contando oportunamente a ustedes en qué termina esta triste situación. El viernes culmina el plazo para que ANFA Nacional entonces valide estos castigos o confirme si incluso las sanciones podrían ser incluso más graves para los 20 participantes, para los 20 jugadores que participaron de esta riña, que fueron informados pero que no han recibido expulsión y tampoco sanción alguna. Que todos tengan una excelente jornada.